En alguno de los grupos ya os expliqué el movimiento circular uniforme, el MCU. Lo podéis encontrar en la página 154 de vuestro libro. ¿Qué es un MCU? Pues según veis en la definición de los apuntes que os pasaré posteriormente, dice lo siguiente: movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y el módulo de la velocidad es constante. ¿Qué conceptos fundamentalmente tenéis que entender? Mirad, en un movimiento circular suponemos que nos encontramos en una posición inicial y nos desplazamos a otra posición final. Aquí hemos hecho un desplazamiento que nosotros conocemos con el incremento de S. Pues bien, el ángulo que describimos sobre la circunferencia, la variación de phi, es la siguiente y el radio sería R. Eso sería para la circunferencia que tenemos en azul. ¿Qué ocurre si en lugar de ser la circunferencia en azul fuese la circunferencia en rojo? Para un mismo ángulo, desplazamiento de phi, tendríamos que el espacio recorrido sería mayor. Eso quiere decir que el ángulo es constante, pero los desplazamientos son mayores. Mismo ángulo, desplazamientos diferentes. Bien, ese ángulo phi, el ángulo recorrido, hay que medirlo, debe estar medido en radianes. Y en matemáticas habéis visto que los radianes en una circunferencia hacen coincidir 360, que es la circunferencia completa, hace coincidir con 2 pi radianes. Como veis, el radio de la circunferencia, el arco recorrido, que es el espacio recorrido y se mide en metros. Lo que os he contado antes de que el ángulo recorrido y el espacio recorrido tienen una relación, es la siguiente. El espacio recorrido es proporcional al radio. ¿Cómo? El radio sí, perdón. El ángulo, la variación de ángulo es igual a el espacio recorrido partido por el radio. De tal manera que lo más importante es esto. El espacio recorrido es igual al radio por el ángulo descrito. De tal manera que a mayor radio, para el mismo ángulo, mayor es el desplazamiento. Bien, vamos a definir la primera magnitud de movimiento circular uniforme. Es la velocidad angular. En adelante, W. Al igual que en la velocidad lineal, aquí tenemos que el espacio es partido por el tiempo, es la velocidad. En la velocidad angular, el ángulo descrito, partido por el tiempo, será esa velocidad. ¿Qué es el incremento del ángulo? Pues el ángulo final menos el ángulo inicial, como hemos visto en las velocidades, partido por la variación del tiempo. ¿En qué se mide en el sistema internacional la velocidad angular? Pues si el ángulo se mide en radianes y el tiempo en segundos, en el sistema internacional, la velocidad angular se mide en radianes partido por segundo. ¿Qué relación hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular? Hemos visto que la velocidad es el espacio partido por el tiempo y que el ángulo recorrido está relacionado con el espacio recorrido sobre la circunferencia con esta expresión. Si sustituimos la variación de S en la ecuación de la velocidad, tendremos esto de aquí, que la velocidad es el ángulo descrito partido por el tiempo y por el radio. Como la velocidad angular es el ángulo descrito partido por el tiempo, la relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular será igual a la velocidad es igual a la velocidad
angular por el radio. Repito que esto os lo mandaré en apuntes, si cualquier duda me la podéis consultar.